Y además nos acompañará José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia de la República. La postura del gobierno ante los pedidos de la dirigencia indígena. El gobierno ha anunciado que ha empezado un proceso de diálogo con parte del sector indígena. ¿Cuál debe ser el puente de acercamiento con toda la dirigencia? Los recursos de la no aplicación del subsidio a las gasolinas y el diésel. Lo analizaremos. Hay algo que no cuadra en la narrativa del gobierno que dice que no subestimó al movimiento indígena y sin embargo este tiene paralizado al país por 8 días y estamos comenzando con el 9º. ¿Qué ocurre con el diálogo? Hay posturas inflexibles de lado y lado y mientras no existan concesiones, la situación se mantiene caótica, a ratos violenta y por momentos como ayer en la Casa de la Cultura, abiertamente anárquica. José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia de la República, bienvenido a Contacto Directo. ¿Con quién están dialogando? Porque Monseñor Luis Cabrera nos dice que ha habido un par de acercamientos y más nada. Buen día. Buen día, Lenin, y a la teleaudiencia de Aquavisa. El presidente Moreno dijo ayer, diálogo, pero primero paz. Y esa es la línea que estamos siguiendo, Lenin. Nosotros somos un gobierno que tiene que velar por el bienestar de todos los ecuatorianos. No estamos subestimando al movimiento indígena. Sin embargo, nosotros pedimos paz. Solo le doy una cifra de lo que está significando esto. El haberse tomado 9 pozos petroleros significa una pérdida de 40 millones de dólares que tenemos hasta la fecha porque se han perdido 250.000 barriles. Eso perjudica a todos los ecuatorianos. Se ha restablecido la paz y en la normalidad en el 70% de las ciudades. En el caso de Quito, el 80% de la movilidad ha sido restablecida. La ciudadanía quiere trabajar, los chicos quieren regresar a clases. Queremos sentarnos a dialogar en un país en paz. Creemos que la condición mínima es tener paz, Lenin. Secretario, usted da una cifra, permítame a mí también darle algunas. La eliminación del subsidio, se ha dicho desde el gobierno, permitiría un ahorro de 1.300 millones de dólares. 8 días de paralización multiplicados por los 230 millones diarios en pérdidas que señalaba en días anteriores la presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Caterina Costa, suman 1.840 millones de dólares perdidos. Ya esa platita del ahorro ha desaparecido y entonces ¿en qué quedamos? Porque, mire usted, dice, a ver, primero se me pacifican, se me tranquilizan y entonces dialogamos. Y desde el otro lado dicen, sí, pero primero me votan a María Paula Romo y Osvaldo Jarrín y entonces dialogamos. Esa inflexibilidad no va a permitir que se llegue a un acuerdo. Lenin, esto no se trata de inflexibilidad, se trata de un ajuste responsable. Pongamos cifras. Nosotros, esos 1.400 millones de dólares que se venían desperdiciando en el contrabando y en utilizar de manera inapropiada un subsidio, significa un sacrificio grande, no para el gobierno, sino para toda la población, que en la práctica pone en peligro la dolarización. A veces como que nos olvidamos el estado que tomamos el gobierno, el hueco fiscal que heredamos, el gran tamaño del Estado. Nosotros hemos venido de manera responsable. El déficit fiscal que se había proyectado era del 8%. Nosotros lo redujimos al 3%, tomando medidas responsables. Estamos actuando para todo el país. Parecería que tuvimos un resorte comprimido durante 10 años, lo soltaron ahora y tenemos reclamos por todos lados. Es hora de sentarnos de manera responsable. Una economía no puede ir adelante con un déficit fiscal tan grande. ¿Cómo llenamos el hueco? ¿De quiénes son el sacrificio? Si usted ve la propuesta de ajuste económico responsable enviado, crea un solo impuesto a los que más tienen, a las empresas que facturan más de 10 millones, tenían un impuesto que durante 3 años generaría 300 millones de dólares dedicados para educación, salud y seguridad. Hay medidas de compensación, se aumenta el subsidio, se suprime el anticipo de impuesto a la renta, se promueve el emprendimiento. Todos ese tipo de medidas compensatorias están ahí. En paz, sentémonos
y veamos qué es lo más conveniente, Lenin. Aquí el tema de fondo no se trata de un capricho del gobierno, son medidas responsables. Si seguimos con un hueco fiscal tan grande, estamos poniendo en peligro la dolarización. Sin duda, secretario, Si no aquí el hacemos... tema central es que el país se pacifique y que vuelva a la calma, que se detenga con los actos de violencia, que la gente pueda trabajar, que la gente pueda producir. Ese es el tema de fondo. Pero usted está hablando del déficit fiscal y a propósito de aquello, yo quisiera invitarlo a escuchar lo que dijo ayer el presidente de la República sobre los recursos que quedan, que se ahorran por la no aplicación del subsidio a las gasolinas y el diésel. Lo que sí se puede dialogar perfectamente bien es acerca del destino de los recursos, ¿verdad? Yo creo que los señores dirigentes indígenas deberían estar preocupados más bien en cómo canalizar esos recursos para lograr el ansiado progreso, la ansiada prosperidad, el ansiado desarrollo para el campo. Inclusive yo propondría un fideicomiso con el fin de que puedan bien administrar sus recursos. Entonces, si los recursos van para un fideicomiso, ya no van a ir a cubrir el déficit fiscal. Y eso, entendemos, se trataría de una concesión a lo que solicitan, a lo que requieren quienes hoy se manifiestan. Lenin, la directriz que fue enviada ayer por parte del señor presidente de la República expresa de manera clara un destino que se daría a el ahorro obtenido, el ahorro entre comillas, de los 1.400 billones de dólares de haber desmontado el subsidio a los combustibles. Se trata de focalizar en los que menos tienen esos recursos y por otro lado, a la vez, equilibrar el presupuesto del Estado. En días pasados hicimos una propuesta de 6 ejes que de manera concreta beneficiarían a las poblaciones indígenas. Estamos hablando de agua, de tierra, de educación, de vialidad, de fomento a la producción y de equidad. Los temas están planteados para sentarnos a conversar en paz. No se trata de una concesión, Lenin. Se trata de una política de Estado responsable orientada hacia los que menos tienen. ¿Y por qué no se plantea también, por ejemplo, la condonación de intereses, multas y mora para los créditos agrícolas, así como se lo ha planteado en otros momentos para otros sectores productivos? Eso está planteado particularmente lo que tiene que ver con multas por utilización de junta de regantes. Lo hemos trabajado tanto con el ARCA como en Senagua. Esto tenemos que ir viendo caso por caso, Lenin. No podemos hacer una generalización porque lo contrario sería un caos. Reitero, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero con paz. Secretario, pero entonces no están dialogando, es lo que yo entiendo, ¿no? Ustedes dicen, ok, primero hay paz y luego dialogamos, entonces hoy diálogo no hay. Lenin, usted debe comprender que la situación no es fácil. Nosotros tuvimos unos primeros acercamientos antes de anoche, particularmente yo estuve en esas reuniones en las Naciones Unidas porque el gobierno aceptó la mediación de la ONU y de la Conferencia Episcopal. Hemos tenido acercamientos, no hemos tenido diálogo. Yo creo que el diálogo se basa en tener líneas de confianza de ambos lados. Una muestra, y debo de reconocerlo, fue que la movilización pacífica que hizo la CONAIE aceptaron una ruta alterna que de lo contrario hubiera implicado mezclarse con los movimientos que de manera vandálica están atentando contra el patrimonio público y privado. Ese fue un primer acercamiento. Hubo una marcha pacífica. ¿Qué pasó el día miércoles en la noche? Intentaron tomarse nuevamente la Contraloría. Y para quienes viven en Quito, la Contraloría está prácticamente a una calle de lo que es el Arbolito. El desalojar a los vándalos que quisieron tomarse nuevamente la Contraloría implicó que gases llegaran hacia las la comunidad indígena que estaba congregada en el Arbolito y fueron afectados y eso causó pánico. Eso sucedió, Lenin. Nosotros garantizamos una marcha pacífica que fue el acuerdo de una conversación preliminar, repito, no de un proceso de diálogo porque hay que ser preciso en las frases. Y eso sucedió, por lo tanto han existido acercamientos, muestras de lado y lado de confianza.
Pero en la barbarie nadie gana, mi querido Lenin. No, sin duda, sin duda. No, nadie gana en la barbarie. Lamentablemente hay 3 personas fallecidas del lado de los manifestantes. Ha habido algunos excesos por parte también de integrantes de la fuerza pública. Ha habido excesos, sin duda, también por parte de los manifestantes en contra de los uniformados. Ayer veíamos imágenes de cómo le lanzan una bomba molotov a un policía y este empieza a arder en llamas y no tiene sentido y no tiene razón ni justificación ningún acto de violencia, venga de donde venga. Sin embargo, secretario, me da la impresión de que estamos en punto muerto. Y usted coincidirá conmigo en que el país necesita volver a la normalidad lo más pronto posible. Y cuando me refiero a la normalidad, me refiero a las actividades productivas, al estudio de los chicos, al trabajo, y qué sé yo, que esto se mueva, ¿no? Que los indígenas puedan vender sus productos, que la gente, que los mercados no estén desabastecidos, que haya seguridad en las calles y avenidas del país. Usted ha manifestado las condiciones que la mayoría de los ecuatorianos anhelamos, mi querido Lenin. Este gobierno reitera su predisposición al diálogo, a sentarnos todos, pero queremos paz, Lenin, y esas son las condiciones que queremos garantizar. Permítame volver a la primera pregunta. Pese a las evidencias, ustedes insisten en que no subestimaron al movimiento indígena. Y yo le pregunto, secretario, si van a seguir sin subestimarlo como dicen que lo han hecho hasta ahora, porque el presidente de la CONAIE, el señor Jaime Vargas, ha dicho que ellos no se mueven de Quito sencillamente hasta que no se elimine la decisión, hasta que no se dé marcha atrás en la decisión de eliminar el subsidio a la gasolina extra, Ecopaís y al diésel. Y entonces quienes viven en Quito se preocupan porque ya no quieren seguir sitiados, y quienes tienen cosas que hacer en las distintas carreteras del país y quienes vivimos acá en Guayaquil y vemos que se bloquean los puentes y que hay saqueos, ya no queremos que haya esta situación. ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer hoy? El caos no favorece a nadie, Lenin. Y el tema de las medidas, la decisión patriótica que tomó el presidente Moreno no es un capricho, es un ajuste necesario y responsable. Depongamos las medidas de hecho, tengamos paz, sentémonos en una mesa a ver de qué manera, entre toda la sociedad, equilibramos de manera responsable el presupuesto del Estado, ajustamos los ingresos y los egresos, preservamos la dolarización y sacamos el país adelante. No se trata de caprichos, se trata de medidas responsables, Lenin. El presidente Moreno gobierna para todos los ecuatorianos. No podemos seguir en la situación que estamos. ¿Por qué no transparentamos las cifras y vemos de dónde tenemos sacrificios todos los sectores? Esto no se trata de una posición radical, se trata de país. Y para eso eligieron al presidente Moreno, para conducir un país. No podemos ser irresponsables, mi querido Lenin y ciudadanía. Secretario, ¿tiene usted datos, alguna actualización sobre la detención de extranjeros en el aeropuerto de Tababela? Se dice que tenían... no sé, que han encontrado indicios que permitirían suponer situaciones un poco extrañas que podrían atentar contra la seguridad del vicepresidente de la República, así como del presidente Lenín Moreno. ¿Tienen datos nuevos en relación a aquello? A ver, Lenin y ciudadanía, esto no se trata de indicios, se tratan de hechos concretos. 17 personas, de los cuales 14 eran extranjeros, entre venezolanos y cubanos, tenían información relacionados a las rutas, al desplazamiento y a temas de seguridad relacionados con el señor presidente y vicepresidente de la República. Eso no es una coincidencia, han sido puestos a disposición de la ley y serán juzgados en ese sentido. Pero, a ver, aquí hay que ser muy específicos en los términos, porque ¿qué es tener información? Ayer en redes sociales circuló, por ejemplo, que uno de los venezolanos detenidos tenía una foto con el presidente de la República que se la tomó en la tarde del día martes y vamos, o sea, eso no significa nada, ¿no? A ver, Lenin, separemos las cosas. No se trata de tener una foto. Tener una ruta, una agenda, los movimientos de desplazamiento
No se trata solamente de una foto. Pero eso significaría, secretario, a ver, si alguien tiene las rutas por las que va a circular el presidente, el vicepresidente de la República, esa no es información que uno la encuentra en el internet, esa no es información que la tiene cualquier persona, esa es información que salió desde adentro del gobierno. ¿Lo están investigando? Lo estamos investigando, los detenidos están sometidos a la justicia, pero esto es información muy sensible, Lenin, no se trata solamente de una foto. Yo quiero que tengamos la dimensión. El vicepresidente de la República estaba llegando a Tababela y estas personas estaban en los alrededores, estaban en diferentes vehículos, tenían alrededor de 22 celulares y eso es prácticamente algo que fue programado. No es una situación de coincidencia ni que eran turistas que fueron a ver la llegada del señor vicepresidente. Secretario, dígame una cosa, ¿ustedes tienen conciencia de que en el gobierno todavía hay infiltrados del correísmo? En el gobierno y en toda la administración del Estado existen infiltrados y esa es una tarea que hemos estado atacando todos los días. Perfecto. Yo le quiero agradecer por su presencia, por su tiempo, al secretario general de la Administración Pública, José Augusto Briones. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias, Lenin, y a la teleaudiencia. Son las 7:39 y volvemos luego del corte, por supuesto.